Hola, hola. Vamos a ver asociación de resistores. Para estudiar la asociación de resistores vamos a clasificar en asociación en serie, asociación en paralelo y la combinación de estos dos que vamos a darle el nombre de asociación mixta. Primeramente vamos a estudiar la asociación en serie. Para eso vamos a tener tres foquitos que vamos a unir de tal manera que la asociación sea en serie. Estos tres foquitos debemos de alimentar con una fuente de tensión para que podamos tener corriente a través de estos resistores. El borne positivo de esta batería vamos a representar aquí al lado del resistor 1 en el extremo izquierdo por el punto A. Lo mismo el borne negativo vamos a representar por el punto B. Para representar este esquema de manera más sencilla, vamos a tener a la resistencia 1, 2 y 3. La característica de una asociación en serie es que donde termina la resistencia 1, inicia la resistencia 2, es decir, solo a través de un conector se une la resistencia 1 y la resistencia 2. Asimismo también la resistencia 2 con la resistencia 3. Entonces, donde termina la resistencia 1, se conecta con el inicio de la resistencia 2. Lo mismo sucede entre la resistencia 2 y 3. Y eso alimentamos a través de una fuente de tensión que representamos de esta manera. El más largo representa el borne positivo y el más corto representa el borne negativo. Entonces, como hay una diferencia de potencial, eso representamos a través de delta V. Y tenemos los mismos puntos, el punto A y el punto B, que van a representar, el punto A, por ejemplo, va a representar el borne positivo y el negativo está representado por el punto B. Las características, como tenemos solo un camino, vamos a tener una sola corriente que circula a través de las tres resistencias. La diferencia de potencial que cae en la resistencia 1 vamos a designar por delta V1. Lo mismo vamos a tener para la resistencia 2, designamos por delta V2, y para la resistencia 3, delta V3. El voltaje que le entregamos a esta asociación, esta delta V, entonces va a ser la suma de delta V1 más delta V2 más delta V3. Y la resistencia equivalente es la suma de estas tres resistencias. Entonces, esta resistencia equivalente va a ser mayor a la resistencia 1, 2 y 3, porque es la suma de las tres. Este esquema, entonces, podemos representar en un esquema resumido que les muestro acá, donde R es la resistencia equivalente, donde circula esta corriente I, que es la misma, y le estamos entregando una diferencia de potencial delta V. Entonces, si nosotros queremos hallar esta corriente, que nos conviene hacer? Primero sumar la resistencia R1, 2 y 3. Tenemos la diferencia de potencial y eso a través de la ecuación que nos da la ley de Ohm podemos despejar la corriente. Para una asociación en paralelo vamos a tener ahora tres focos. También los tres focos anteriores vamos a disponer de tal manera que la asociación quede en paralelo. Para ello vamos a conectar los tres puntos iguales de la resistencia 1, 2 y 3 a través de conectores. Y el otro extremo de la resistencia vamos a conectar a través de otros conectores que van a estar unidos en puntos diferentes. Entonces, esos puntos que son diferentes vamos a conectar a una batería para poder alimentar esta asociación de resistencias.
el extremo positivo vamos a designar por el punto A y el negativo por el punto B. Estas tres resistencias entonces podemos representar de la siguiente manera y conectar los mismos extremos, o sea, todos los extremos izquierdos de la resistencia 1, 2 y 3 conectamos entre sí y así también los derechos conectamos entre sí. Y los puntos A y B están aquí representados por estos puntos rojos. Punto A, el punto B. Y eso conectamos a una diferencia de potencial. Fíjense que el positivo es el más largo, que va a ser el punto A, y corresponde a cómo está nuestra batería aquí. Ahora, la diferencia de potencial es la misma sobre cada resistor y va a ser simplemente delta V. Una vez que tenemos esta diferencia de potencial, entonces va a circular corriente a través de cada uno de los resistores. Esa corriente es única antes de ingresar a la asociación. Ahora, una vez que pasa el nodo, se divide en tres partes. Estos esquemas podemos representar de la siguiente manera. Entonces, la resistencia R viene a representar a la asociación de resistencias que tenemos acá. Sobre la resistencia equivalente pasa ya la corriente que circula antes de pasar por el nodo. Entonces, cuando le entregamos esta diferencia de potencial a través de la resistencia equivalente, circula la corriente total del circuito. Las características. Bueno, el voltaje que cae sobre cada resistor es el mismo. La corriente total es igual a la suma de la corriente que atraviesa cada una de las resistencias. Y la resistencia equivalente podemos hallar a través de esta ecuación. La resistencia equivalente, fíjense que es 1 sobre la resistencia equivalente, es igual a la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2 más la inversa de la resistencia 3. Por tener esta ecuación, nos queda que la resistencia equivalente es menor que la menor resistencia de la asociación. Muchas gracias.